Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Salmo 43 del 3 al 4. Bienvenidos a sección 6 de Cultura Adventista, Adventistische Kultur, hoy desde España. Muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es Marcus Adrián Bobocha y aunque habéis pedido un testimonio de parte de alguien de España, tengo que empezar diciendo que no soy español, soy rumano, pero sí que tengo la nacionalidad española. Mis padres decidieron venir de Rumanía a España en el año 1999. Estuvimos viviendo en Madrid 5 años y actualmente estoy en Sagunto, Valencia. Si buscáis en internet Campus Adventista de Sagunto, mejor dicho Centro Educativo Adventista de Sagunto, o Facultad Teológica de Teología de Sagunto, encontraréis que de hecho vivo cerquita del Campus Adventista donde estudié 8 años y me gradué de bachiller. A día de hoy acabé también la universidad y soy dentista, trabajo aquí en esta ciudad de Sagunto. Y en esta zona hay 3 iglesias. Está la zona de Puerto de Sagunto, que está más cerca de la playa. Está la zona de la ciudad de Sagunto, la iglesia de Sagunto, ciudad. Y está la iglesia del campus adventista. Aquí, no sé si sabéis, vienen bastantes americanos al campus para estudiar castellano durante un año. Hay muchos estudiantes de otras iglesias que vienen a cursar los últimos 2 años de bachiller antes de la universidad, y hay un internado, hay un conservatorio. El campus adventista de Sagunto es bastante conocido y os hablo desde una casa que hay cerca de este campus. Yo tengo 26 años, soy adventista de nacimiento, ya que mis padres lo son y mis abuelos también lo eran, y gracias a Dios tengo 2 abuelos que siguen con vida y están en Rumanía. Y pues a mí me ha tocado vivir estas 2 diferentes culturas religiosas, por así decirlo, la cultura rumana, no sé si sabéis o si ya os ha venido algún testimonio de algún joven de Rumanía, pero ahí hubo comunismo y el adventismo es mucho más legalista, mucho más de normas, y en España pues las cosas son diferentes. En mi país, en España, actualmente, según un informe de este año pasado, 2019, hay 16.748 adventistas. Creo que ya habrán más a día de hoy por los bautismos. Hay 110 iglesias y la población de España son casi 47 millones de habitantes. Hay diferentes iglesias, como os he dicho, hay iglesias portuguesas o brasileñas, en Madrid hay algunas. Hay iglesias de gente de Sudamérica que han hecho sus grupillos. Hay bastantes iglesias solo de miembros rumanos. En Madrid hay bastantes. Yo estuve asistiendo como niño a iglesias rumanas. Y actualmente aquí en Sagunto todas las 3 iglesias son españolas, pero hay grupos de rumanos que hacen la escuela sabática en rumano y pues se respeta. En mi país, un sábado en la iglesia, pues no sé a qué hora se empieza la iglesia en vuestra zona, pero aquí la iglesia empieza a las 10 de la mañana. Hay iglesias, por ejemplo la de aquí del campus, que a las 10 de la mañana ya empiezan con el culto. Y son pues media hora o 45 minutos de culto. Un pastor predica, un anciano o un invitado. Y después pasan a los momentos de escuela sabática. El orden es así porque en esta iglesia del campus les encanta pues, pasar mucho más tiempo en la escuela sabática. Hay escuelas sabáticas para los niños, hay muchísimos niños, muchísimos conquistadores en esta iglesia del colegio. Pero en mi iglesia de Sagunto a las 10 empieza la escuela sabática. Se empieza con una pequeña introducción de 10 minutos, después 40 a 45 minutos de momentos de escuela sabática, donde un maestro dirige la clase, y después una conclusión de la escuela sabática y los anuncios y todo lo demás relacionado con la escuela sabática. Hay una pequeña pausa de unos 15-20 minutos y después ya es el culto, que se empieza
con la ofrenda, después la historia de los niños, después un momento musical, intervención especial, y después el culto y finalmente pues la oración final y nos vamos a casa sobre la 1:30 más o menos. Hay reuniones por la tarde, depende del departamento que haya organizado, depende del trimestre, se va organizando todo por trimestres con la Junta de Ancianos y la Junta del Consejo y según el departamento pues hay actividades. Los jóvenes, a mí me tocó ser director de jóvenes durante 3 años, pues nos reuníamos en el salón de jóvenes y hacíamos todo tipo de actividades o a veces íbamos a la playa o excursiones, todo tipo de dinámicas, íbamos a visitar a otras iglesias. Entonces, eso sería el sábado en nuestra iglesia. Por la noche también hacíamos veladas, celebrábamos los cumpleaños, hacíamos juegos especiales. Intentábamos quedar más por la tarde, aunque sí que a veces nos quedábamos a la hora de comer también. Y sobre todo mi iglesia, la de Sagunto Ciudad, es muy conocida porque hacemos muchas comidas fraternales, que se llama, que todo el mundo trae algo y compartimos el alimento y nos quedamos charlando y a veces hacíamos actividades según el día que celebrábamos, ya sea el Día de la Madre, el Día de la Fraternidad, etc. En España, como os he dicho, hay bastantes estilos, ya sea porque las iglesias son muy multiculturales. Entonces el tema de la adoración y la alabanza depende de en qué iglesia te encuentres. Hay iglesias romanas, la mayoría, que son tradicionales. Por ejemplo, el típico instrumento muy destacado que es la batería, no se suele tocar, pero por ejemplo aquí en el Colegio Adventista, en el centro, sí que hay una batería, hay americanos que tocan la caja, hay diferentes estilos de worship. De hecho, la iglesia de aquí es más un centro, ¿cómo lo digo? Es más un salón de actos antes que una iglesia. Tiene luces y está todo preparado, incluso hay un grupo que se encarga de hacer teatro y hay cosas muy, muy bonitas preparadas para los americanos, para los jóvenes. El estilo es mucho más actualizado en esta iglesia. En mi iglesia, por ejemplo, sí que hay vitrales, el púlpito es de madera, todo es más tradicional, hay más ancianos, muchos pastores retirados, jubilados están en nuestra iglesia, entonces las cosas se hacen más de forma tradicional. Las alabanzas, pues sí que se toca la guitarra, pero hay piano, hay violín a veces, pero se suelen cantar himnos, no se suelen proyectar canciones de worship porque la gente no canta, ¿vale? Mi ministerio favorito en la iglesia suele ser el ministerio de infancia o de jóvenes. ¿Por qué? Porque me gusta el crecimiento. Yo tengo algo bastante claro y es que la gente mayor pues ya lo tiene todo sabido. Y yo como joven muchas veces he intentado, fui encargado por ejemplo del Ministerio de la Escuela Sabática, del Departamento de Escuela Sabática, intenté traer ideas innovadoras, pero a los mayores, ¿vale? No sé quién me está escuchando ahora, sin criticar, les cuesta un poco salir de su zona de confort y pues el crecimiento, la innovación. En cambio, pues como os he mencionado, fui director de jóvenes durante 3 años, me encantó, cada año tuvo su lema, tuvo sus objetivos, tuve una directiva con mucha energía, bastante presupuesto, muchos jóvenes, excursiones, un montón de actividades y todo estaba concentrado en crecer, en experimentar, en buscar a Dios, en mejorar como persona. Y ahora soy director del Club de Exploradores. Tristemente con la pandemia no hemos podido reunirnos, hicimos algunas reuniones vía Zoom para que los niños se vean y se acuerden de ellos. Tengo un grupillo de 20 niños que está creciendo, cada vez vienen más. Eso es porque aquí en el colegio, en el campus adventista, el Club de Conquistadores es mucho más grande y muchos niños de nuestra iglesia prefieren venir aquí. Bueno, no pasa nada, no vamos a competir por eso. La cultura en tu país, ¿cómo influye en la vida adventista? Sinceramente, pues la cultura española es muy tranquila, por así decirlo. El español, pues almuerza y merienda. No sé si sabéis que hay 3 comidas, ¿no? El desayuno, la comida y la cena. Pues el español ha metido 2 comidas más entre el desayuno, la comida, el almuerzo, que no se lo quita nadie a las 11 de la mañana,
y entre la comida y la cena, la merienda, que suele ser un bocadillito y tal. Entonces, los españoles, depende, ¿vale?, de cuáles, suelen ser bastante cómodos, bastante tranquilos. En cuanto a campañas evangelísticas, suelen ser muy calculados, hay que tener cuidado, mucho papeleo, pedir permisos al ayuntamiento. Los predicadores españoles depende de qué influencias han tenido, de dónde han estudiado teología, no suelen ser muy energéticos, por generalizar, pero hay casos y casos. Es verdad que pues, yo he visto y veo predicadores sudamericanos por YouTube, por ejemplo Arnaldo Cruz o Alejandro Bullón. También escucho predicadores rumanos, no sé si conocéis a Jacob Coman, es un hombre muy energético, barbudo, que es especial en Rumanía y muy apreciado, con mensajes muy directos y muy sin pelos en la lengua, como se dice, muy directos, el mensaje de Dios tal cual lo dice Dios. Pero la cultura en España supongo que influye de esa forma, que el adventismo aquí se vive con tranquilidad, sin agobiarse, sin hacer muchas campañas evangelísticas. Sí que se hacen el Global Youth Day, etcétera, etcétera, pero todo un poco más tranquilo. Los clubes de jóvenes adventistas, aventureros, conquistadores y guías, pues aquí funcionan bastante bien. Todo depende de un director de jóvenes en las iglesias españolas. En las iglesias rumanas sí que se encarga el pastor, o hay veces que se contrata a un pastor solo y específicamente para los jóvenes. Eso es una muy buena idea. Yo, por ejemplo, tuve que cargar, digo cargar, pero no fue una carga, gracias a Dios lo hice todo por su gloria, durante 3 años y fui director y bueno, con la directiva se trabaja todo, pero yo no tenía la preparación como director de jóvenes, como líder, tuve que ir aprendiendo en el camino. Como conquistador y como director de conquistadores, pues sí que ya tengo cierta formación. Como dentista me estoy especializando en niños, odontopediatría. Entonces ya he ido leyendo sobre psicología infantil, he hecho el curso de monitor de tiempo libre, ya sé un poco qué darles a los niños. Además, bueno, está todo muy detallado, las insignias y todo un poco el programa de que hay que cumplir con el club. Entonces aquí funcionan de esa forma, hay reuniones y se va haciendo también una programación. En esta pandemia hemos hecho muchas reuniones de Zoom, los jueves por la tarde, los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Pero ahora ya nos podemos reunir en la naturaleza, así que es lo que estamos haciendo a día de 26 de junio, que es hoy cuando estoy grabando este vídeo. ¿Hay algún tipo de persecución para los cristianos? Mira, sinceramente no. Son muy respetuosos, yo tengo bastantes experiencias en mi universidad, yo estudié por las mañanas, pero sí que había a veces que los viernes por la tarde me tocaba clases o seminarios o prácticas y yo simplemente hablaba con el profesor, no le tenía que llevar ninguna carta firmada por mi pastor, ni mi certificado de bautismo, ni nada, y ellos entendían que yo antes de la puesta de sol tenía que salirme de clase, y eso es lo que hice durante la carrera. También hice un máster y antes de entrar al máster, en la entrevista, yo les dije eso y me acuerdo que el director del máster me dijo: ¿qué eres, judío? Y yo: no, pero guardamos el sábado igual que los judíos, desde la puesta del sol hasta... Y entonces pues también me dejaba salir de clases porque siempre eran las clases los viernes por la tarde. Y finalmente en este otro máster que estoy haciendo, también con la ayuda de Dios, porque estas cosas surgen y hay que especializarse, y yo agradezco mucho a Dios que me haya ayudado y me haya dado los medios, y mis padres me ayudan también a seguir estudiando. Pues también en la entrevista de este segundo máster pude pedirles eso, pero aquí sí que me pidieron una carta firmada por el pastor de la iglesia, sin problemas se la di, y no hubo ningún problema. Así que persecución pues no hay tanta. Sí que también en cuanto a mi trabajo, estuve 3 años en una clínica dental y mi ex jefe no me trató muy bien. Sacaba comentarios como: pero esa religión era para los israelitas, o no le puedes decir a tu Dios que es tan bueno que ya irás el domingo a la iglesia y recuperas, porque mi ex jefe quería que yo fuera a cursos y a ciertos másters, pero que tenía las clases los sábados y yo no pude aceptar eso, lógicamente. Me fui de esa clínica, hice una entrevista en otra clínica y
en esta clínica, gracias a Dios, mi actual jefa conoce a los adventistas, hay muchos de la zona que vienen a su clínica y le pedí eso en la entrevista, le dije, mira, te pido 3 cosas y gloria a Dios me las ha aceptado. Que me respetes el viernes por la tarde, en invierno, que aquí el sol se pone a las 4:30, 5, y me dijo sin problema, sales a las 2 o a las 3 o a las 4 cuando tú digas. Que me respetes mi crecimiento profesional, porque debido a que los másters suelen ser en sábado, yo no podré estudiar tanto como quiero o tan rápido como quiero, tengo que buscarme mis cursos. Me respetó mi religión. Y en tercer lugar, y pues sobre eso os hablaré un poquito de mi testimonio, quiero que cuando me surja la oportunidad de irme a algún viaje misionero o ayuda humanitaria, que pueda elegir mis días de vacaciones justo en esos días y que aceptes y que entiendas que necesito y que quiero servir a Dios en esos viajes. Y pues, gloria a Dios, y mediante oración ella aceptó, es una mujer maravillosa, sí que es preocupante ser jefe, es estresante, tengo que tener mucha paciencia con ella, pero con Dios adelante. La Iglesia Adventista ahora, en tiempos de pandemia, no ha estado funcionando, que digamos, de la misma forma. Los pastores o los ancianos de iglesia nos mandaban cada día mensajes o matutinas en vídeo, hablando sobre algún versículo de la Biblia. Hacíamos los cultos vía Zoom o los grababan en casa y luego los subían a YouTube. Nosotros tenemos un canal de YouTube, Iglesia Adventista de Sagunto, y bueno, pues hemos funcionado como hemos podido. Sí que hace un mes que se dejó abrir a mitad del aforo o un tercio del aforo, pero se decidió no abrir por respeto a los vecinos y también porque en mi iglesia hay bastantes personas de edad adulta de alto riesgo. Hay pastores, hay iglesias, hay miembros de iglesia que se han quejado bastante porque esta pandemia ha sido un golpe para todos, ha sido un golpe espiritual, para mí en primer lugar. Si veis esos posits, esos no estaban antes de la pandemia. Yo he pasado por una crisis bastante fea en esta pandemia porque vivo solo y no lo he pasado muy bien, aunque agradezco a Dios que estoy en la naturaleza, sí, no debería quejarme, pero espiritualmente y emocionalmente aún estoy creciendo y pues he recibido ciertos golpes emocionales y pues he echado en falta que nos podamos reunir, los jóvenes, poder recibir abrazos, que eso ya hoy en día es casi imposible recibir abrazos. Pero gracias a Dios llevamos como un mes, los jóvenes vienen a mi casa a comer los sábados o vamos a la montaña, ya estoy despejándome y estoy mejorándome, pero sé que muchos lo han pasado muy mal en esta pandemia y la Iglesia Adventista puede que se diga que no ha estado a la altura. Es una pena. Yo he decidido perdonar. El pastor de nuestra iglesia ha hecho todo lo que ha podido. Hay gente que lo critica, hay gente que no. He escuchado, por ejemplo, mis abuelos en Rumanía, he escuchado que el pastor de su iglesia en 3 meses de cuarentena ni les ha llamado. Y es una pena, porque deberíamos sobrellevar las cargas los unos a los otros y no sé si lo hemos hecho bien. Entonces, ojalá que lo que venga, que supuestamente vendrán tiempos peores, nos ayude a entender que hay que apoyarnos y hay que llamarnos y animarnos mutuamente. Y un testimonio de mi vida, que con esto quiero acabar, es que desde bien pequeño mi sueño fue ser médico misionero. Llegué al último año antes de la universidad y al final cambié de opinión y dije, no, médico no, porque es muy larga la carrera y con el sábado te toca trabajar en sábado y yo no juzgo, hay médicos, hay enfermeros que trabajan en sábado y luego le dan el dinero a Dios. Pero yo dije, quiero algo más práctico, algo un poco más divertido. Y pues acabé mi carrera de odontólogo. Y el año pasado, no, el anterior, en noviembre, tuve la ocasión de ir con Gustavo Escuarzón, no sé si lo conocéis, con su ONG Smiles, tuve la ocasión de ir a Egipto. Fueron 9 días de intenso trabajo, siendo dentista, sacando dientes, haciendo limpiezas, anestesiando, haciendo empastes. Y mi primer máster, mi especialidad, decidí esto, fue especializarme en pacientes con necesidades especiales. Y justo en Egipto una familia muy desesperada trajo a su niño con retraso mental moderado, no era agresivo el niño, entonces más o menos entendía, porque tenía muelas cariadas,
para quitar, solo tenía las raíces y ningún dentista quería hacerlo. Entonces, con mucho tacto y con mucho cariño, explicándole cómo pudimos, le logramos con todo el equipo que teníamos. Tenía asistentes, traductores y tal, porque yo no sé árabe, no sé hablar árabe. Y fue muy bonito, me acuerdo con mucho cariño de poder servir. Y quiero animaros, también estuve en Rumanía 3 o 4 días, di conferencias sobre la prevención bucodental. Quiero animaros, si podéis en algún momento de vuestra vida hacer un voluntariado por causas solidarias, si podéis incluso poner de vuestro dinero o que vuestros padres os ayuden, es extraordinario lo que uno trae de ahí. Y lo que uno puede ofrecer y vuelve al primer mundo y se da cuenta que los problemas del primer mundo ya no son tan importantes. Empiezas más a solidarizarte con los demás. Y yo creo que esa es la misión de Dios para nosotros. Las últimas palabras de una persona son muy importantes, ¿no? Cuando una persona muere, su testamento, etc. Y Jesús dijo, id y predicad el Evangelio. No sé si se os da bien hablar, no sé si se os da bien escribir, no sé si se os da bien compartir mensajes, pero creo que todos podemos ayudar en algo. Y hacer voluntariado, creo que todos encajaríamos en algún tipo de voluntariado. Habían chicas que vinieron que estaban con los niños coloreando y jugando y haciendo juegos. Habían unos que simplemente se encargaban de cocinar, habían otros que se encargaban de limpiar. Entonces, yo os recomiendo poneros en contacto con Gustavo Escuarzón, la ONG se llama Smiles, hay muchos proyectos, no sé ahora con la pandemia qué opciones hay, pero Dios quiere eso de nuestra vida y sobre todo en estos últimos tiempos. No quiere que nos concentremos en si los pastores han hecho su trabajo o no en la pandemia, en si estamos consiguiendo lo que queremos o no, nuestros sueños. Creo que la salvación nuestra y la de los demás es lo que más importa ahora mismo. Hay una frase, no se ve, está por aquí arriba, que dice, servir es una de las mejores terapias. Yo estoy pasando por un momento emocionalmente difícil. Oro constantemente, pero la lucha interna es difícil. Y me he dado cuenta que si reenfoco mis energías en servir a los demás, mis problemas se hacen más chiquititos. El ejemplo de Job, no me acuerdo exactamente ahora el capítulo, pero se dice que Job empezó a sanar y Dios empezó a bendecirle cuando él empezó a orar por sus amigos. Corregidme si no es cierto, os dejo este acertijo. ¿Es cierto lo que acaba de decir Marcos? Yo creo que sí, lo escuché en una predicación recientemente. Orad por vuestros amigos, hacedles bien, llevarles la salvación. Se me ocurre también ahora el ejemplo de cuando los 4 amigos cavaron o abrieron un hueco en el tejado para bajar al paralítico y Jesús estaba ahí en esa habitación en medio de una charla. Y esos 4 amigos llevaron a su amigo paralítico. Yo te pregunto, ¿qué locuras estás dispuesto a hacer para tus amigos, para llevarles la salvación a tus amigos, para llevar a Jesús a tus amigos? Os dejo con esto. El adventismo en España tiene que mejorar. En vuestros países seguramente también. La gente en la iglesia es imperfecta. A mí me han hecho daño personas de la iglesia como joven, me han criticado, no les ha gustado mis ideas, me han herido, me han infravalorado, pero esta es la iglesia de Dios. No merece la pena abandonar la iglesia solo por las personas. El mensaje de Dios está en la iglesia. Seguro que hay alguna amistad, seguro que hay algo que puede mantenerte en la iglesia. Solo quiero decirte esto en esta ocasión. Dios tiene una misión para ti. No creo que sea fuera de la iglesia. Y bueno, esto era todo. Mi nombre es Marcus, os agradezco mucho por vuestra atención. He hablado más de lo que quería, pero gracias por escuchar, que Dios os bendiga, os saludo y os deseo lo mejor. Y voy a añadir un pequeño detalle rápidamente. En esta pandemia, en esta cuarentena, empecé a leer sobre el Espíritu Santo. Por primera vez, a mis 25 o 26 años, empecé a entender el Espíritu Santo. Menudo error el no haber leído, no haber entendido, no haber orado por el Espíritu Santo en mi vida. Creo que si
no habéis estado atentos a nada de lo que he dicho, pero esto último se os queda, alabado sea Dios. Orad por el Espíritu Santo. No sé cómo oráis, pero yo llevo años y en mis oraciones no estaba incluida la partícula Dios envía tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos cambia, el Espíritu Santo nos ilumina, nos consuela. El Espíritu Santo es increíble y es el que realmente nos ayuda a lograr el cambio que tanto deseamos en nuestro interior. Si tanto has luchado, si tanto has querido hacer cosas por Dios y te has dejado llevar por los problemas de la vida, pídele al Espíritu Santo que te guíe y que te lleve por los caminos de salvación. Con esto acabo, eso sí que sí. Adiós. Agradecemos a Marcus por compartir con nosotros ese testimonio, esa parte especial, invitando a las personas que tienen una profesión a no solo dedicarla a su trabajo, sino también, ¿por qué no?, al servicio a Dios y al servicio misionero. Gracias Marcus y gracias a ustedes por ver ese video. Síguenos en las redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Que Dios los bendiga. Hasta una próxima.